Gambito Budapest hace su aparición en la escena ajedrecística en un momento en que las negras buscan una alternativa contra la sosa defensa ortodoxa. El primero en jugar el Gambito Budapest en una partida de torneo oficial es el gran maestro Marozzi contra Adler, finales del siglo XIX. La partida es una victoria clara del gran maestro Marozzi y pasa sin demasiada pena ni gloria, pero algunos ya comienzan a fijarse en el gambito en sí. Es curioso que el gran maestro Grunfeld, uno de los padres del ajedrez hipermoderno, y que al final crea una defensa que lleva su nombre, la defensa Grunfeld, ya juega el Gambito Budapest en algunas partidas por correspondencia en esta época. Pero no es hasta 1918, en el torneo de Berlín, cuando se produce un hecho significativo que catapultará al Gambito Budapest a la categoría de una defensa seria. En el torneo de Berlín de 1918, Akiva Rubinstein, recordemos, uno de los campeones sin corona, se tiene que enfrentar por 3 veces consecutivas contra el Gambito Budapest. El primero en plantearle el gambito es el gran maestro Bismarck. Rubinstein realiza las jugadas oficiales para la época, intentando o planteando la única línea donde el blanco se queda con el peón. Después de las jugadas de ataque y defensa al peón, llegamos a la posición típica o teórica de la época. El blanco ha logrado defender el peón de E5 y parece que no tiene demasiados problemas. Sin embargo, Bismarck comienza a plantear la jugada un poco molesta, dama A3. El blanco, si pretende defender de la manera normal con dama D2, se enfrenta como mínimo a una oferta tácita de tablas tras dama E7. Vemos que no existe otra manera de volver a defender el peón que dama D5, lo cual llevaría a las susodichas tablas. No es la única alternativa para el negro, no tiene por qué volver a E7 y también puede plantear la interesante dama A5. Volveremos a ver esta jugada un poco más tarde, en la segunda partida, pero también es de destacar que tras dama C5, que parece muy interesante porque mantiene una amenaza sobre F2 y sobre E5, el blanco simplemente con la jugada natural E3, cuando el negro recapture en E5, tiene la fortísima jugada dama D4 que deja al negro KO. Veamos que no se puede comer dama por D4, o que comer es malo, porque después de la recaptura de peón, el peón de C7 cae. Volvemos a nuestro dama A3. Es un momento importante, porque Rubinstein, como buen conocedor del juego de gambito, sabe que en todo gambito la manera de luchar contra él es, en un momento dado, devolver el material. Y en este momento comprende que la mejor jugada es torre C1, ofreciendo el peón de A2 a cambio del peón de E5. El negro, por supuesto, si captura el peón de A2, se encontraría rápidamente en una bancarrota tras H3, ya que sus piezas acabarían en los extremos del tablero. Bismarck comprende que este no es el objetivo del juego negro y realiza una jugada muy importante para el Gambito Budapest. Nos vamos a quedar con ella porque la vamos a ver también en partidas posteriores. F6, devolviendo o realizando el gambito. El blanco prácticamente tiene que comer el peón. Hay un intento táctico con E6 de darle un jaque
un jaque en ángulo al caballo y al rey, pero después de la captura del peón, el intento en sí mismo de jaque se vería a su vez respondido por una descubierta con E5. Es verdad que el blanco puede conservar el peón de más con la retirada natural, pero tras la recaptura de la pieza, el blanco queda en una posición bastante difícil. Ahora, el desarrollo natural con el blanco, por ejemplo, a base de 3, falla porque la torre de C1 estaría tocada y el intento de replegar las piezas con dama C2 topa con que el negro tendría un desarrollo fantástico tras torre de 8 y quizás alfil F5. Bueno, E6 no es una alternativa y lo que tiene que hacer tras F6 el blanco es simplemente, por supuesto, recapturar el peón y escapar con la dama. Rubinstein ve que la mejor casilla es D2 para la dama. Bueno, Rubinstein aspira simplemente a mantener el peón, pero después de D6 empieza a percibir que el desarrollo no es tan fácil para el blanco. Las jugadas naturales como E3 fallan porque el negro obtiene pues un desarrollo muy sencillo tras alfil F5. Fijémonos que el blanco no puede desarrollar con la natural alfil D3 porque se dejaría colgado la torre de C1 nuevamente. Entonces, tras alfil E2, también empieza a tener dificultades con el salto natural de caballo que obligaría a o bien dejarse el peón de C3 o bien nuevamente a tener problemas con la torre de C1. Rubinstein intenta cortar estos problemas de raíz con una jugada típica de la variante. Instala el caballo en D4 que a su vez o que está controlando la casilla F5. Todo parece bastante bonito para el blanco, pero en este momento, después de E3, Rubinstein quizás no se esperaba la antiposicional caballo por D4. Una jugada que posicionalmente no es deseable, pero que tácticamente funciona. Bismarck aprecia que tras caballo por D4 todas las capturas del blanco le llevan a una posición inferior. Por supuesto el blanco no puede capturar de dama porque se deja la torre de C1. Capturar de peón E también tiene la dificultad de que deja la columna E abierta y tras el salto caballo E4 nuevamente fijémonos que el alfil está tocado por la torre, la dama tendría que ponerse en la comprometedora casilla E3 y tras torre 8 la defensa del blanco se volvería muy difícil ante las descubiertas sencillas del negro. Rubinstein opta por comer del peón C. Esto también tiene el inconveniente de que tras el salto caballo E4 la diagonal, la gran diagonal que va hacia el rey blanco va a quedar libre, lo cual aprovecha el negro para hackear. En este momento Rubinstein tiene que mover el rey. Posiblemente no le convencía la jugada natural rey de 1 porque el negro tras alfil F5 tiene numerosos trucos tácticos. Fijémonos que la descubierta a la dama puede conducir ya a ventajas de material para el negro. Y fijémonos que la natural alfil de 3, poner una pieza en el medio, se ve respondida por el truco caballo por F2. Y si la dama retoma, el negro captura el alfil de D3. La posición, aunque está igualada a material, no deja de ser desagradable para el negro con el rey en el centro. Quizás por eso Rubinstein optara por la jugada un poco más artificial rey E2.
El rey en E2 ya se ve que no está muy bien. Pero si el negro no hace nada inmediato, el blanco tras F3 y rey F2 puede encontrar cierto alivio construyendo el típico enroque artificial. Vidmar se da cuenta de que es el momento de aprovechar que el rey de Rubinstein se encuentra en el centro del tablero y abrir todavía más la posición. Para ello realiza el espectacular sacrificio torre por F4. Da una calidad, pero las piezas negras salen inmediatamente con amenazas. Fijémonos que el alfil vuelve a F5 y la torre se puede incorporar rápidamente a la columna E, molestando o poniendo en peligro al rey blanco. Rubinstein, en esta complicadísima posición para el blanco, no atina con el movimiento correcto y después de dama B2, torre 8, intenta escapar con su rey hacia adelante. La verdad es que el movimiento correcto no era nada fácil. Requería dejar al rey en pris, conservar la calma y hacer F3. Pero Rubinstein opta por rey F3, que le parece que va a escapar, y tras caballo de 2 vuelve a intentar escapar sin ver que se va metiendo en una red de mate. Vemos cómo acaba la partida. Simplemente el negro incorpora más fuerzas y acaba con brillantez esta primera gran victoria del Gambito Budapest. Pero aquí no acaba la historia. Simplemente un día después, una ronda más tarde, el gran maestro Akiva Rubinstein se ve otra vez en la misma posición contra Mieses, un jugador táctico, un talento de la combinación. Mieses opta nuevamente por la jugada dama 3 y Rubinstein varía, cambia, tiene algo preparado, hace dama de 3. Esta vez no le sale mal la preparación. Mieses rápidamente cae en una posición difícil al no encontrar la jugada ni querer hacer la tablífera dama E7, que como sabemos por la partida anterior obligaría al blanco a repetir o a intentar repetir con dama de 5. Mieses quiere jugar a ganar y hace dama A5. La correcta para haber jugado a ganar era dama C5, amenazando en F2, y tras el movimiento E3 sí dama A5 para comer el peón de E5, que es insalvable porque la amenaza del peón en C3 hace que la dama blanca no pueda hacer dama de 5. Mieses hace la inmediata dama A5 y vemos la preparación de Rubinstein. Rubinstein nuevamente hace torre C1 y tras las recapturas y capturas en E5 hace dama G3. Esto coloca al negro en graves problemas por las amenazas en E5, C7, G7. La verdad es que Mieses se ve obligado a jugar una posición completamente inferior, pero quizás por la ambición de Rubinstein y no comprender que este era el momento de frenar y hacer la tranquila dama de 4, quedarse con el peón de más, se lanza y Mieses logra otro fantástico ataque contra Rubinstein. Bueno, la partida acaba en otra decepcionante victoria para el negro. Decepcionante victoria porque Rubinstein sufre su segunda derrota con el Gambito Budapest. Pero por si esto fuera poco, una ronda más tarde, el gran maestro
Rubinstein se enfrenta por tercera vez contra el Gambito Budapest, esta vez de las manos de Chelester, un jugador conocido por haber jugado un match por el campeonato del mundo contra Lasker, por ser el rey de las tablas, y le plantea el Gambito Budapest. Y en este momento, en vez de jugar la línea de Vidmar o de Mieses, recoge la idea de la primera partida de Vidmar y realiza F6 en este momento. No quiere que la dama le quede alejada en el flanco de dama, sino que decide entregar el peón y confía simplemente en que después de la recaptura las negras tienen una compensación suficiente en forma de que los peones doblados del blanco son difíciles, digamos, de materializar, y el desarrollo relativamente fácil del negro le hace o le otorga cierta compensación. Esta partida demuestra que el negro tiene un juego relativamente fácil. Rubinstein juega lo normal, simplemente intenta quedarse con el peón y pronto se da cuenta de que no es fácil jugar contra el Gambito Budapest. Fijémonos cómo Chelester juega sus piezas relativamente sencillo, simplemente el caballo en E4. Veremos que este caballo en E4 junto a la casilla C5 forman un tándem formidable. El alfil de C8 va a salir también muy fácil. El negro juega sencillo, confiando en que su estructura sea suficiente para obtener compensación. Rubinstein intenta demostrar que tiene ventaja, hace dama C2 para colocar su alfil en D3, pero Chelester lo previene con caballo C5. Ahora no se puede colocar el alfil en D3 porque simplemente torre por F4 ganaría una pieza. Rubinstein, como en la primera partida, intenta impedir que el alfil salga a F5 colocando el caballo en D4. Y ahora viene una jugada que debemos recordar y que veremos en el estudio de la línea, que cuando el caballo se coloca en D4, nuestro caballo tiene que tener la casilla E5. Después de las jugadas naturales en roque, el negro, Chelester, sigue con alfil D7. Quizás sea el momento de intentar cuestionar a los peones doblados, sobre todo al peón de C4 con dama F7. Pero veamos cómo con un tratamiento tranquilo también el negro logra igualar. Otra vez nuevamente el negro tiene una alternativa muy sana con caballo G6, poniendo un ojo sobre F4, y si el alfil se retira vemos que el peón de E3 cae, pero simplemente con la jugada torre a E8 Chelester mantiene la posición completamente igualada. Después de unas cuantas jugadas, Rubinstein se da cuenta de que no le es fácil progresar. La partida acaba en tablas, las únicas tablas que consigue Akiva Rubinstein contra el Gambito Budapest en estas tres partidas. Después de este impresionante score, de este impresionante resultado del Gambito Budapest contra una de las leyendas, contra uno de los campeones sin corona del ajedrez, el Gambito Budapest pasa inmediatamente a ser del interés de todos los teóricos y pasa de convertirse en una defensa de segunda categoría a ser una defensa con palabras mayores. Hola a todos, les saluda el gran maestro Damián Lemos. Primero espero que hayan podido disfrutar del video. Si quieren recibir más videos de nosotros,
pueden simplemente suscribirse haciendo clic en el botón de abajo. También les recomiendo que se suscriban a mi curso gratis por email, donde voy a compartir con ustedes los 10 secretos para dominar como un gran maestro. Compartiré esos detalles que yo mismo utilicé para llegar al título de GM, cómo atacar, cómo defenderse, cómo pensar en el medio juego, cómo elaborar un repertorio de aperturas, y todo esto sin memorización ni sin libros tan complicados. Así que pueden suscribirse en la barra que tenemos aquí a la derecha y les prometo que no se van a arrepentir. Los saluda Damián de clasesdeajedrez.net y los voy a estar viendo en mis próximos videos. Gracias.